Realmente ha sido, bueno, están siendo unos, unos días en los cuales estamos disfrutando y estamos siendo bendecidos. Nos sentimos bendecidos de estar con vosotros, de poder disfrutar de estos días, de las oportunidades de la mutua edificación, porque no hemos venido para dar, hemos venido para recibir y estamos recibiendo ánimo, estímulo y por lo tanto estamos de verdad agradecidos al Señor y a todos vosotros. Y como decía ayer, nos comprometemos a orar por vosotros allí en Sevilla, en la iglesia Oreb, y os rogamos que no nos olvidéis y que oréis al Señor por nosotros también, para que, bueno, cumpliendo lo que el Señor Jesucristo nos enseñó y lo que los apóstoles nos enseñaron y aplicaron después sobre la oración los unos por los otros. Dios mediante, dentro de un ratito vamos a salir para Sevilla con las fresquitas de camino para que no nos coja. Habían encendido la alerta naranja en Huelva, Sevilla y parte de Córdoba, y posiblemente cuando entremos en la ciudad pues esté sobre 45 grados más o menos, y bueno, nos van a recibir calurosamente seguro, así que en la segunda epístola de Pedro hay dos versículos que quisiera leer, pensando también en el final de los temas de anoche. Bueno, de todos estos días, pero en particular de uno de los puntos que tocábamos anoche con relación a las promesas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos ha dado grandísimas, preciosas y grandísimas promesas. Y todas ellas, todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y amén. Es decir, tienen la completa y absoluta garantía de su cumplimiento. No son posibilidades, no están sujetas a los avatares de la historia, no dependen de que se puedan superar dificultades, sino que Dios cumple siempre todas sus promesas. Lo cual no significa que Dios cumple todos nuestros deseos, ni tampoco que Dios se compromete a hacer lo que a nosotros nos gustaría que pasase, sino que el sabio y soberano Dios, que tiene un plan perfecto, auténticamente perfecto, lo está ejecutando y desarrollando en medio de la historia. Y ese plan no es un plan solamente general, sino es un plan particular e individual de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos en todos los tiempos. En Isaías 43 dice: no temas, yo te puse nombre, mío eres tú. Y cuando pases por las aguas, no dice y si pasas por las aguas. Cuando pases por las aguas, estas no te anegarán. Y si por el fuego, la llama no arderá en ti. Porque yo he pagado el precio, y mío eres tú. Te he puesto nombre. Y nada ni nadie nos puede arrancar de las manos de Cristo, ni del Padre,
Me gusta esa figura que está allí. Yo los tengo en mi mano y mi padre los tiene en su mano. A ver quién nos puede sacar de ahí. Metido en la cartera y con la cartera metido en el bolsillo. Al lado del corazón. ¿Quién nos puede sacar de ahí? No hay promesa hecha de parte de Dios que no se vaya a cumplir. No hay promesa que vaya a faltar. Pedro predicando en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 dice, hablando del Señor Jesucristo, al cual es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo del cumplimiento de todas las cosas. Jesús había prometido, me iré y volveré. Y es necesario que nosotros vivamos con la expectativa de su regreso, porque está en el cielo hasta que llegue el momento del cumplimiento de todas las cosas. Lo que Pablo dice en Romanos de la restauración de todas las cosas. Por lo tanto, alentémonos y esforcémonos, porque sus promesas son todas fieles. En Hebreos capítulo 11, vamos a ver el tema de esta mañana. Cualquiera podría pensar, estando en el comienzo de la reunión y ahora escuchando el tema de la predicación de esta mañana, que yo le dijera algo a José ayer, que él pudiera saber de qué iba a ir. Y ni yo te dije nada, ni todavía tiene idea de qué va. Pero en Hebreos 11, versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, y lo que vamos a ver tiene mucho que ver en la confianza en las promesas de Dios, o mejor dicho, en el Dios de las promesas, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando Abraham que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por lo tanto, vamos a hablar esta mañana de Abraham y el sacrificio de Isaac. Hemos hablado del servicio. Vamos a hablar de la adoración. Porque allí en Génesis 22 es la primera vez que en la Biblia aparece la palabra adoración. Y en Mateo capítulo 10, el diablo, tentando a Jesús, le enseñó todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, mira, todo esto es mío, a mí me ha sido dado y a quien quiero se lo doy. Y a ti te lo daré si postrado me adorares. Y Jesús respondió, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo le estaba diciendo, le estaba proponiendo, mira, tú vienes a recuperar el mundo. Por el pecado de Adán, el pecado ha entrado en el mundo y por el pecado la muerte, y el mundo entero está bajo el maligno, está bajo maldición. Tú vienes a rescatar el mundo, tú vienes a recuperar el mundo. Oye, yo te lo doy. Yo te lo doy. ¿Para qué vas a ir a la cruz? ¿Para qué vas a sufrir? No es necesario que tú padezcas el oprobio, no es necesario que recibas el desprecio. ¿Por qué recibir sobre ti los salivazos, la mofa y la risa de la gente? Yo te lo doy. Es mío, a mí me ha sido entregado, y es verdad, Adán se lo entregó a él. Dios lo colocó al mundo y el gobierno del mundo
bajo la autoridad de Adán, y Adán por el pecado se colocó él mismo bajo la esclavitud. Pero Jesús, como Dios, sabe perfectamente que los atajos no son el camino, que el camino es la obediencia. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración auténtica se tiene que transformar en servicio. Adorarás y servirás. No solamente somos adoradores que el Padre busca que le adoren, sino que somos siervos que hemos de servir. Si la adoración no se transforma en servicio, no es adoración. Pero cuidado, si el servicio no se origina en la adoración, no es servicio. Puede ser activismo, puede ser actividad, puede ser labor, puede ser trabajo u otra cosa. Pero es el equilibrio en el cual Dios siempre se mueve, actúa, nos enseña. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y hemos estado hablando de la edificación, colaborar en la edificación de la Iglesia de Dios, de la familia de Dios, como colaboradores de Dios, en el servicio a Dios, bajo la autoridad y la guía de la palabra de Dios, obedeciendo los mandamientos de Dios, haciendo la voluntad de Dios, conforme al modelo de Cristo, que es la roca, la piedra angular. Y vamos a terminar esta mañana hablando de la adoración. Génesis 22, por favor. Yo sé que conocéis el pasaje y lo conocéis bien. Pero lo vamos a leer. No sé si habéis escuchado alguna vez decir, por amor al tiempo no vamos a leer el texto. Qué arrogancia, ¿no? ¿Cómo que por amor al tiempo no vamos a leer el texto? Si lo mejor del tiempo es leer el texto. ¿O es que lo que yo tenga que decir es más importante que lo que Dios ha dicho? ¿O es que los pensamientos de la reflexión de un ser humano es mejor que la lectura de la palabra de Dios? Así que por amor al tiempo vamos a leer el texto, ¿vale? Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécemelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enabardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña.
Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzar por su cuerno. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová serás provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo, dijo, he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a su siervo, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Una cuestión previa. Aquí nos está hablando de la salvación de Abraham. Abraham ya era salvo. Desde el capítulo 15, donde Dios le dijo a Abraham: mira, ve las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Ve la arena del mar. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, que la justificación de Abraham, la justicia de Dios se le aplicó a Abraham en el capítulo 15. Y aquí no está hablando de que Abraham reciba la salvación por medio de una entrega, de un sacrificio, de un mérito ninguno de su parte, sino aquí está hablando de Dios tratando con sus hijos, en este caso con su hijo Abraham, y teniendo el derecho de probarlo. Probó Dios a Abraham, no para saber lo que había en el corazón de Abraham, Dios ya lo sabía, sino para que Abraham tuviera una manifestación que le reportara más crecimiento de la auténtica realidad que había en su interior. Pablo dice que no vamos a ser probados más de lo que podemos resistir, sino que Dios puede probarnos, pero sabiendo, conociéndonos cuál es nuestro límite, sin llegar a ese límite, y además dándonos la salida. Por lo tanto, aquí veamos un ejemplo de cómo Dios actúa en la vida de un creyente. Y saquemos algunas consideraciones que quizás nos puedan ser prácticas, útiles, y nos puedan servir de ánimo y de fortalecimiento también. Porque todos los hijos de Dios somos probados, de una o de otra manera, en uno o en otro campo, con una u otra intensidad. Pero aquí encontramos un ejemplo muy claro. En el versículo 1, Dios le habla a Abraham, lo llama y le dice: Abraham. Y Abraham dijo: heme aquí. Y Dios le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ve a donde yo te diga y ofrécemelo. En primer lugar, notemos aquí que Dios quiere que Abraham sepa
lo que Isaac significa para Abraham. Que no es que Dios desconozca el valor de Isaac para Abraham. Dios sabe lo que Isaac significa para Abraham. Abraham, ofréceme tu hijo, tu único. Es verdad, tenía Ismael, no, pero aquí está hablando del hijo de la promesa. El único a través del cual se podía cumplir las promesas que Dios le había dicho. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, todos los pueblos de la tierra. En el hijo de la promesa. Este es tu hijo, tu único, en quien están centradas tus esperanzas, en quien descansan todas tus expectativas, el motivo principal de tu desvelo y tus esfuerzos, a quien amas. Subrayando allí Dios el valor de Isaac para Abraham. Se discute acerca de la edad que Isaac podía tener ahí. Señalan algunos unas edades, otros otras. Hace un año, un profesor de la Universidad de Sevilla se jubiló y a través de un familiar suyo, miembro de allí de la iglesia, este hombre, profesor de historia, y pues se había hecho de un trabajo editado por el Ministerio de Defensa de Israel, un trabajo publicado en una tirada muy corta, donde está desde Génesis 1 toda la cronología, un estudio de toda la cronología por todos los tiempos hasta el final del Antiguo Testamento, hasta Nehemías. Es una joya, y Dios tuvo la misericordia de, por medio de uno o de otro, hacérmelo llegar. Según ahí se plantea, Isaac tendría unos 18, 19 años. Algunos dicen que quizás algo más, pero posiblemente tuviera esa edad. Y Dios le dice a Abraham, es tu único, tu hijo, tu único, al que ama. ¿Os imagináis cómo había sido la infancia y la pubertad y aquella primera juventud de Isaac en el desierto, morando en tienda, como veíamos ayer con Abraham? Y si Isaac se separaba un poco de la tienda, Abraham estaría, tú, ven para acá. Y si se acercaba donde hubiese algún riesgo, Abraham cuidaba a Isaac como su especial tesoro. No quería que se pusiese a nada. Lo tendría un poco malcriado, ¿no? Súper protegido. Por lo menos sería la intención del padre en el ejercicio de su responsabilidad de guardar a aquel hijo de la promesa que era muy particular y muy especial. Y Dios le dice, ofrécemelo, dámelo, sacrifícalo. ¿Tiene Dios derecho a hacer eso? Lo veremos al final. Intentaremos responderlo al final. Pero lo cierto es que probó Dios a Abraham pidiéndole lo mejor, lo primero, lo más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios le dijo a Moisés, así dirá al pueblo, no tendrás dioses delante de mí. Cuidado con lo que a veces ponemos delante de Dios, por delante de Dios, primero que Dios. Dios no quiere, lo permite a veces, pero no quiere, y a veces interviene, que haya entre Él y nosotros ningún obstáculo, ninguna dificultad, sino que Él sea lo primero en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones.
Dice el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. Ofrécemelo en holocausto. Y Abraham se levantó muy de mañana. La auténtica adoración es la obediencia. Pero la auténtica obediencia es la inmediata. La que no posterga la respuesta. Bueno, Señor, déjame que lo piense. Bueno, Señor, vamos a ver. No aparece en el relato del pasaje en ningún momento la costilla de Abraham. Sara no aparece. Ni siquiera es posible es muy posible que ni siquiera Abraham lo consultara con Sara, sino que era algo que Dios demandaba de él y que él tenía que responder con todo su corazón a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Y Dios, cuando algo pide y lo pide de manera concreta, las instrucciones son también específicas. Ve al monte que yo te diré. Si no hubiese sido por iniciativa de Dios esta demanda, lo que Abraham iba a hacer era un asesinato. Pero como era Dios el que se lo pedía, aquello era una ofrenda, un holocausto. Permitidme un juego de palabras. La adoración que no es conforme a lo que Dios enseña es un asesinato espiritual. Porque la adoración tiene que corresponder exactamente en espíritu y en verdad a lo establecido por Dios. No podemos adorar a Dios de cualquier manera, ni siquiera sin responder conforme a lo que quiere. Abraham se levantó muy de mañana. La respuesta tiene que ser inmediata. A veces nosotros acostumbramos, lamentablemente, a tomarnos un tiempo que Dios no cuenta con él, sino que Dios dice, bueno, pues hagámoslo. Y enabardó su asno. Es decir, él sabía y se preparó y se equipó y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó. A veces nosotros decimos, vamos a adorar a Dios en esta mañana. Pero como es domingo, no importa, nos levantamos a las 11 menos cuarto, te quitan la lagaña con un agua y vamos para allá. Y no traemos ni leña, ni cuchillo, ni disposición, ni actitud, ni preparación, sino improvisación. Ay, hermano, como si la adoración fuese algo barato, ¿no? Como si la adoración fuese algo... ¿Sabéis que allí en el templo, a la hora de usar el aceite para la lámpara, ¿sabéis de qué aceite era aquello, no? De olivas machacadas. Eso dice la Biblia. Olivas machacadas. Para la tostada del aceite podía usarse el aceite de que fuese. Para el templo, para lo que tiene que ver con el servicio a Dios, olivas machacadas. Y muchas veces nosotros, hermanos, lo que tenemos que permitir es que seamos machacados para que salga lo que está dentro. No ha lugar a la improvisación. Vengamos con nuestro corazón ya dispuesto, equipados, preparados. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno.
y se fue al lugar que Dios le dijo, porque la adoración requería seguir las instrucciones de Dios, la guía de Dios. Y al tercer día alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Vaya 3 días, ¿eh? ¿O no? Vaya 3 días. Vaya nochecitas. Abraham levantando su tienda de peregrinos, y allí con Abraham, con Isaac. Venga, hijo, come algo. No te acuestes sin cenar. Y el hijo durmiendo allí a la pata la llana, y Abraham dándole vuelta y más vueltas, derramando su dolor y recibiendo el consuelo íntimo interior de parte de Dios. Y por la mañana, Isaac, venga, ánimo, vamos para adelante. Y los siervos encaminando otra vez el camino, siguiendo otra vez la senda, siguiendo las instrucciones de Dios, el camino marcado por Dios hacia la meta que Dios les señalaba. Aquello tuvo que ser verdaderamente duro, complicado y doloroso para Abraham. Pero la vida del cristiano es así. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Se ha dicho antes, no nos paramos allí en el monte Moría, ¿qué lugar ese? Y entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. La primera parte del versículo, tenemos que sacar una aplicación práctica para nosotros. Cuando llegaron al lugar, le dijo Abraham a su siervo, esperad aquí. Y hay cosas a las que nosotros tenemos que decirle, esperad aquí. Es el momento de adorar a Dios, es el momento de subir a la cima, es el momento de escalar el monte, es el momento de buscar la presencia de Dios. Y a las preocupaciones y a las cosas, esperad aquí. Quedaos ahí, formáis parte del llano, no del monte. Formáis parte de la vida del desierto, no de la esperanza de la gloria de Dios. No mezclemos lo santo con lo profano. No permitamos que las cosas de este mundo nos perturben en nuestra relación y en nuestra adoración a Dios. Se ha dicho esta mañana, y es muy pertinente tenerlo en cuenta de manera cotidiana, de manera permanente, en nuestras mentes y en nuestros corazones. No busquemos solamente a Dios para que nos ayude en nuestras debilidades y en nuestros conflictos. Vayamos a Dios para adorarle, olvidándonos de nuestras dificultades y nuestros conflictos. Mucho menos nos entretengamos cuando estamos adorando a Dios. No sé si se habrá preparado aquí algún menú del mediodía durante el tiempo de la adoración. Ayer que haya estado pensando, bueno, y cuando lleguemos a casa, ¿qué vamos a comer? Porque yo he dejado fuera del congelador esto, pero ¿por qué no le decimos esperad ahí? Quedado ahí esperar. O algún tema de negocio, que mañana tengo que afrontar esto o lo otro, y en el taller o en la oficina. ¿Por qué no lo dejamos allí fuera? Pongamos un contenedor allí. Y antes de subir al monte, digamos a las cosas, esperad aquí. Que el muchacho y yo subiremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham sabe ¿para qué está allí? Abraham sabe para qué le ha llevado Dios a aquel monte y a qué va al monte. Es más, Abraham sube con la leña, el cuchillo y el fuego.
Pero Abraham cree, confía en el Dios de la promesa. No sabe lo que Dios va a hacer, no sabe cómo Dios lo va a hacer, pero lo que sí sabe es que lo que Dios le ha prometido, eso se va a cumplir. Y no le dice a los siervos, esperad aquí, que el muchacho y yo subiremos y adoraremos, y ahora yo volveré a vosotros. Dice, volveremos. Porque él sabía que no vendría sin Isaac. El texto que hemos leído en Hebreo nos dice que Abraham creía que Dios lo levantaría de entre los muertos. Era capaz de levantarlo de entre los muertos. De lo que en manera figurada lo recibió cuando el ángel de Jehová, es decir, la segunda persona de la Trinidad, de la teofanía del Señor Jesucristo, detiene la mano. Abraham, Abraham, no hagas mal al muchacho. Confiaba Abraham, el padre de los de la fe, que hablábamos ayer. Aquel que fue llamado y obedeció para salir aunque no sabía a dónde iba. Aquel que le fue prometido la tierra de Canaán, la tierra prometida, y habitó en ella como extranjero y peregrino, no teniendo en ella nada más que la tienda y el altar. Porque la fe es capaz de creer y la fe potencia para confiar de tal manera que por encima de nuestras razones y aún de las leyes naturales, Dios siempre cumple sus promesas. Y Abraham había creído al Dios fiel. Ayer lo hablábamos por la tarde. Estaba descubriendo la omnipotencia de Dios. A ver, si cuando Sara ya no podía concebir, si cuando dice, observando su cuerpo ya, el cuerpo de Abraham, ya como muerto, ¿os imagináis con Abraham con 100 años y Dios le dice, ahora? Y dice, no puede ser. Pero si Dios contra natura, sobrenatura, le había dado un hijo, ese Dios no iba ahora a no cumplir las promesas que tenía en su hijo. Por lo tanto, suben al monte. Pero la fe no impide, no evita el sufrimiento. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Vaya trago. ¿Os imagináis el corazón de Abraham subiendo a aquel monte? Mirando a su hijo cargado con la leña, sabiendo para qué subía, no sabiendo cómo Dios iba a obrar. ¿Sacrificó Abraham a Isaac en el monte? Eso dice Hebreos 11, ¿eh? Por la fe Abraham ofreció a Isaac. Literalmente no se ejecutó. Pero en el corazón, en la voluntad, en la disposición y en todo, Abraham ofreció a Isaac. Pero en el camino a la cima del monte, en el camino al lugar del sacrificio, ¿os imagináis el corazón del padre sufriendo? Y sobre todo cuando el hijo le inquiere, Padre, ¿dónde está el cordero? Los que somos padres y abuelos, pero siendo padres ya está hecho casi el bachillerato. ¿Cómo se sufre con los hijos, verdad? Aquí encontramos una situación de extrema angustia, de extremo sufrimiento. Y Abraham le dice,
Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Dios se proveerá. Qué actitud la de Isaac, ¿eh? No hay en él un atisbo de rebelión, de rebeldía. Llegaron allí, subieron al monte, al lugar donde Dios le señaló, y Abraham preparó la leña, preparó el altar, porque aquello era un altar, ¿eh? Permitidme un momento. ¿Sabéis lo que hizo Elías después de la victoria sobre los 400 profetas de Baal? Dice, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Pensamos en Acá, en Jezabel, en la sequía, en el hambre, pero no olvidemos que el altar de Jehová estaba arruinado, había sido abandonado, había sido descuidado, estaba destruido, estaba abandonado. Y tuvo que Elías arreglar el altar. Cuidado cuando se descompone nuestro altar, cuando nuestra adoración se mezcla, porque después vienen las consecuencias. Compuso Abraham la leña, preparó el altar, ató a Isaac. Isaac no se rebeló y tomó el puñal y levantó la mano para matar al muchacho. Y el ángel de Jehová le dijo, Abraham, Abraham, no le hagas mal al muchacho. Ahora sé que me temes. Quizás alguien esté pensando, Dios es cruel. No. Dios se ha propuesto formar en nosotros, estamos hablando de sus hijos, los justificados del capítulo 15, los redimidos, los nacidos de nuevo, aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Aquí no estamos hablando de religión ni de iglesia, aquí estamos hablando de vida cristiana. Aquí estamos hablando de la relación de un redimido de Dios con el Dios de la redención. Y estamos hablando de aquel que nos lleva de gloria en gloria hasta la imagen del Señor Jesucristo. Y lo hace por medio de muchos recursos de Dios, pero uno de los recursos de Dios es también la prueba. Hermano, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Que la prueba no es para nuestro perjuicio, sino para nuestro beneficio. Que la prueba es como el fuego que purifica el oro, y Dios nos pasa a veces por la prueba para quemar en nosotros, para arrancar, para eliminar de nosotros lo espúreo, lo que no vale. Sabéis, los joyeros tienen una pieza, ¿cómo se llama? Donde funden el oro. Ayudadme. El crisol. Ahí funden el oro y por medio del fuego el oro se funde y van subiendo arriba las impurezas. Ayudadme, ¿cómo se llaman? La escoria. La escoria van subiendo y lo van quitando. ¿Sabéis cuándo es cuando el joyero
Ahora tienen otras cosas para probarlo. ¿Sabéis cuando el joyero sabía que el oro ya estaba limpio? Cuando, mirando el crisol, veía reflejado su rostro en el oro. Y ya sabía que allí no había ya impurezas, que no había escoria, que el oro estaba limpio. ¿Sabéis una cosa, hermanos y hermanas? Dios quiere que nos parezcamos cada día más a Cristo. Y nos prueba para quitar la escoria, a fin de que en el reflejo de nuestro carácter, de nuestra vida, de nuestra persona, se encuentre cada vez más fielmente el carácter de Cristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y luego dijo, vosotros sois la luz del mundo. Dios está trabajando en nosotros para llevarnos a la perfección. Nos ha justificado. Ahora nos está santificando. No mates, no le hagas mal al muchacho. Volvemos, ¿creéis alguien que aquí hay un Dios cruel? No. Y la prueba irrefutable de que aquí no hay ningún Dios cruel o que le gusta el sufrimiento o que lo hace, la tenemos en el mismo monte, pero muchos años después. Cuando no el hijo de Isaac, perdón, no el hijo de Abraham, Isaac, sino el Hijo de Dios, Jesús, es levantado y puesto no sobre un montón de leña, sino sobre una cruz. Y si él hubiese clamado, los cielos y los ejércitos de los cielos le habrían libertado. Pero allí se estaba descargando el garrote de las consecuencias del pecado. La paga del pecado es la muerte. Y alguien sin pecado, un hombre sin pecado, y no había ni hay un hombre sin pecado, solamente Dios hecho hombre, el cual nunca engañó, nunca mintió, nunca hizo ningún mal, ni transgredió ninguno de los preceptos de Dios, vivió una vida santa. Él es el único que pudo decir, ¿por cuál de mis pecados me abofeteas? Y no hubiera respuesta. Y el santo Hijo de Dios estaba siendo sacrificado, estaba siendo ofrecido, estaba siendo muerto, estaba siendo vilipendiado. Y cuando la mano injusta de Herodes, los judíos, los sacerdotes, tú y yo, se descargaba sobre el santo Hijo de Dios, ¿sabes una cosa? Dios no detuvo la mano. Dios no paró la mano. Dios permitió la muerte de su único hijo. Y desde la hora sexta hasta la hora novena se hizo tinieblas en la tierra. Y Jesús clamó en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el hijo, no Isaac, el hijo de Abraham, sino Jesús, el Hijo de Dios, sintió que en el momento de la angustia de su muerte, en el momento del sufrimiento de su sacrificio, Dios el Padre volvía la vista. En el principio era el Verbo y el Verbo era hacia Dios y el Verbo era Dios. Pero ahora cuando el Hijo de Dios es hecho pecado por nosotros, porque no solamente
nuestros pecados fueron echados sobre sus espaldas, sino que Él fue hecho pecado. Dios el Padre tuvo que volver la mirada. Y Él sintió, Dios el Hijo sintió que es que no tengo palabra para expresarlo. Es que yo no creo que lo haya. Pero que aquella no es corriente, ni vista, ni relación. No, Él siente, no el abandono. No, Él siente que por un instante, por un momento, los ojos del Padre no están sobre Él. Y siente la angustia de la soledad. Y el Padre guarda silencio. Y el cielo no habla. Ni hay una voz que diga, detente. Si Dios el Padre no hubiese vuelto la mirada, el mundo habría sido destruido, aniquilado. Pero por amor a nosotros, por amor a sus redimidos, el Padre consintió en la muerte del Hijo. Y el que detuvo la mano de Abraham, ahora está muriendo en la cruz. No hay, por tanto, ningún motivo aquí de entender que Dios está machacando a Abraham. Dios está probando a Abraham. Hermano, cuando nosotros nos vemos en medio de la prueba, en medio de circunstancias complicadas y difíciles, nuestro corazón se rompe, se quebranta, nuestros ojos no pueden contener las lágrimas. Por cierto, ¿sabes que el arco iris no se ve si no llueve? Pues también en la vida de uno el arco iris no se ve si no salen las lágrimas. Y podemos caer en el error de pensar o de sentir, Dios se ha olvidado de mí. Dios no me tiene en cuenta. El salmista se siente así y dice, yo dije, ¿volverá Dios a tener misericordia de mí? ¿Se habrá olvidado Dios de mí? Pero en todo esto dije, esto es enfermedad mía, ¿eh? Esto no es realidad, esto es una enfermedad mía. Hermano, en medio de la prueba y del sufrimiento, entendamos por medio de la fe, creamos por medio de la fe, confiemos por medio de la fe que Dios está obrando para nuestro bien. Para que salgamos fortalecidos, para que salgamos bendecidos, para que salgamos más crecidos, con mayor conocimiento de la persona de Dios, con mayor enriquecimiento de Dios. Ahí, en la zarza, ahí en un cordero, ahí lo tienes. He aquí el Cordero de Dios. ¿Te imaginas cómo bajó Abraham? ¿Te imaginas cuando descienden del monte con Isaac? ¿Cuál era la disposición del corazón de Abraham? Era un canto de alabanza. Señor, gracias. Y venga, tú echa lo que venga, que con papa frita. Pero esto no es en la prueba, sino que somos santificados a través de la prueba, pero son los frutos de la prueba, los resultados, las consecuencias de la prueba. Y Dios se lo dijo a Abraham. Por mí mismo he jurado,
dice el autor de Hebreo, que Dios, no teniendo otro más grande por el que jurar, juró por sí mismo. Porque nosotros siempre, si tenemos que apelar a te lo juro por mi padre, pues es mayor que yo, ¿no? Pero Dios, no teniendo por qué jurar, juró por sí mismo. De cierto te bendeciré. Y le confirma la promesa, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Hermanos, la fe es indispensable como modo de vida. Pero hermanos, para la edificación, el desarrollo de la obra de Dios, teniendo la persona del Señor Jesucristo como la roca, teniendo la palabra como la autoridad y el fundamento, teniendo el servicio como la forma de implicarnos, la adoración no puede faltar. Es más, sin adoración no hay obra espiritual. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre a tales adoradores busca que le adoren. ¿A quién le dijo esto Jesús? A una sencilla mujer samaritana. ¿Por qué no se lo dijo a Nicodemo? Si es que este es el corazón de la teología. Y al teólogo le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y a una mujer a la cual sus vecinas no quieren tener relaciones con ella, le habla del tema más profundo, que es la adoración. Porque, hermanos y hermanas, la adoración no es una cuestión de entendimiento intelectual. La adoración tiene que ver con la disposición del corazón. ¿Qué busca Jehová de ti? ¿Qué busca Jehová de nosotros? Que nos postremos, nos arrodillemos y quebrantemos nuestro corazón y nuestra voluntad delante de Él. Verdaderos adoradores. No teóricos, no religiosos, no evangélicos, no con etiquetas, no con apariencia, no con ritualismo, no con prejuicios, no con sectarismo, no con orgullo de superioridad o de exclusivismo, sino con un corazón contrito y humillado delante de Dios, que ve primero a Dios como el Señor y a los demás como superiores a Él. ¿Qué ejemplo tenemos en Abraham? Pero la Biblia está llena de todos ellos. Que Dios os bendiga y cuidad del corazón, por favor. Sobre todas las cosas, cuidemos de nuestros corazones. Gracias, hermano, que el Señor os bendiga.